Buenas tardes, mi nombre es Sergio Francisco Nava de León, soy alumno del Instituto Tecnológico de Saltillo. Voy a hablar sobre el tema referenciado de datos de la materia Metrología y Normalización impartida por el maestro tutor Alejandro Santana Aldape. Bueno, el referenciado de datos establece los principios de identificación de características de una parte como característica dato. Esto es con el propósito de establecer relaciones geométricas impuestas mediante un marco de control de características. Los datos son puntos, ejes y planos teóricamente exactos. Estos elementos existen dentro de un marco de tres planos mutuamente perpendiculares, intersectándose, conocida como marco de referencia dato. Aquí podemos observar que existe el eje de dato, los planos de origen de medición, el eje de dato, punto de dato, dirección de las mediciones. Ahí nos muestra los ángulos. Inmovilización de partes, dice que esto es cuando una parte han sido identificadas como características datos, la parte es orientada e inmovilizada con relación a los tres planos mutuamente perpendiculares del marco de referencia de dato en un orden seleccionado de procedencia. Bueno, esto ahorita lo acabamos de ver. Y nos dice que una contraparte geométrica ideal de una característica usada para establecer un dato puede ser un plano, un límite en condiciones de material máximo, un límite en condición de material mínimo, un límite en condición virtual, una cubierta ensamblante actual y un contorno definido matemáticamente. Los planos mutuamente perpendiculares, bueno, los planos del marco de referenciado de datos son simulados en una relación mutuamente perpendicular para proporcionar direcciones así como el origen, dimensionar y mediciones relacionadas. También cuenta con características datos. Bueno, esto es seleccionada sobre la base de su relación geométrica a las características toleradas y a los requerimientos del diseño. ¿Esto para qué? Para asegurar un ensamble apropiado. Y las características interactuantes de partes ensamblantes deberán ser seleccionadas como características dato. Especificando características dato en un orden de precedencia. Bueno, las características dato deben de ser especificadas en un orden de procedencia para proporcionar una parte adecuadamente sobre el marco de referenciado de dato, que debe tener un orden, una jerarquía. Entonces, ¿esto qué implica? Implica el orden deseado de procedencia. ¿Esto qué es? Esto es indicado colocando las letras de referencia de la característica dato de izquierda a derecha en el marco de control de característica, aquí como se muestra aquí en esta imagen, se muestra características dato cilíndrica. Bueno, aquí marcan esas características, que es el eje dato y dos planos, que se marca acá en el inciso B, orientación de dos planos y orientación rotacional. Estableciendo datos. Características datos no sujetas a variaciones de tamaño. ¿Qué es esto? Cuando una superficie nominalmente plana es especificada como una característica dato, el dato correspondiente es simulado mediante un plano que hace contacto con puntas de esta superficie. Características datos sujetas a variaciones de tamaño. Características datos tales como diámetros y anchos difieren de las superficies planas simples en que están sujetas a variaciones de tamaño así como de forma.
debido a que las variaciones son permitidas por la tolerancia de tamaño. Simulación de un solo plano. Bueno, la identificación de dos características para establecer un solo plano dato puede ser requerida cuando la separación de las características es causada por una obstrucción. Otra característica es roscas de tornillo, engranes y nervados. Cuando una rosca de tornillo es especificada como una referencia dato, el eje dato es derivado del cilindro de paso a menos que otra cosa sea especificada. Aquí vemos también datos específicos que nos marcan unas características: símbolo de dato específico, puntos dato específico, líneas dato específico, áreas dato específico. Y aquí vemos en estas imágenes lo que viene siendo punto dato específico, línea de dato específico.